Bueno, como ustedes saben, fue una muy interesante y larga reunión. Duró 2 horas y media, donde pudimos una vez más escuchar los planteamientos por parte del ministro, la subsecretaria y parte del equipo económico que estaba presente. Los temas más bien macros de la reforma tributaria. Y dentro de ese marco, tanto el que habla en este minuto como los presidentes de rama, también el presidente del Consejo Minero, como el presidente de la Comisión Tributaria, la CPC, representada por don Carlos Boada, le hicimos ver al equipo dirigido por el ministro todas nuestras opiniones, sugerencias, mejoras, reparos sobre lo que conocemos hasta la fecha de la reforma tributaria. Nosotros, como instituciones, no tenemos los textos aún y el detalle, solamente los conceptos generales, y dentro de ese marco hemos ido comentando los planteamientos que ha hecho el gobierno. También debo decir que conversamos respecto de medidas que son importantes para generar mejores empleos, también medidas de proinversión, prodesarrollo, que en algunos casos no está presente y en otros casos sí en esta reforma. Y también hablamos de aspectos regulatorios en su implementación en función de la experiencia que hemos tenido en las reformas tributarias anteriores, especialmente la reforma hecha en el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, ustedes saben que yo he tenido conversaciones regulares con el ministro, muchas de ellas bilaterales. Yo no sé aún cuánto de eso se va a recoger hasta no conocer el texto final de la reforma. Debo destacar el ánimo constructivo de la conversación y discusión, pero yo creo que también hay un aspecto que es muy importante. En Chile tendemos a conversar respecto de la importancia de compararse con los países de la OCDE. Y cuando uno se compara con los países de la OCDE y uno hace una reforma tributaria, yo creo que es importante compararse y ponernos de acuerdo en los diagnósticos y después de eso también ponernos de acuerdo en las bases comparativas de algunas cifras que esas existen en todos los ámbitos, en materia tributaria minera, en materia de patrimonio, en materia de impuestos a las personas, y aquí no se está produciendo esas bases comparativas en las mismas formas. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser muy importante para la discusión parlamentaria y reitero, una vez que tengamos claramente el texto final de la reforma, que esperamos que eso esté en los próximos días, nosotros no nos podemos adelantar en los detalles hasta no ver finalmente el alcance de la misma. Siempre hay una incertidumbre y la experiencia en Chile es que todas las reformas tributarias que se anuncian finalmente les cuesta mucho recaudar. De hecho, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet finalmente recaudó la mitad de lo que esperaba recaudar. Y las anteriores también ha pasado lo mismo y eso no significa que en esta no pueda suceder. Lo importante es hacer bien las cosas. Y agradezco la pregunta porque cuando uno hace bien las cosas, las tiene que hacer en una mirada competitiva. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, en base a lo poco que conocemos ya de la reforma, que la minería chilena puede quedar completamente fuera del margen competitivo. Entonces, cuando tú tienes más de 70.000 millones de dólares en inversiones mineras que están pendientes precisamente por la incertidumbre
de estas reformas, no solo de tributarias, sino reforma de pensiones, reforma laboral a través de los tiempos de trabajo, como son las 40 horas y otras. Bueno, esas inversiones pueden ser hechas en otros países que tienen ventajas comparativas mejores que las chilenas. Por ejemplo, Perú, Australia, Canadá y otros. Después, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que va a ser parte de la discusión. Bueno, en los países europeos finalmente fracasó, porque los capitales emigran y finalmente terminan siendo impuestos que son posibles de pagar. Y lo que se está planteando acá son impuestos que muchas veces va a ser difícil de pagar y que ponen la inversión en una posición muy compleja. Y cuando tú pones la inversión y el crecimiento en situaciones complejas, lo que estás afectando más seriamente es la capacidad de generación de buenos empleos, porque la inversión es lo único que genera mejores y mejores empleos. Entonces, yo creo que la voluntad del sector productivo y la voluntad del sector empresarial que yo represento tiene la mejor voluntad de poder hacer bien las cosas. Yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante. La ciudadanía habló el día 25 de octubre del 2019. Hubieron 2 millones de personas en la calle diciendo queremos tener mejor salud, mejor educación, acceso a la vivienda y mejores pensiones. Y esa es la discusión que a nosotros nos tiene que inspirar. Y para lograr eso, también tiene que la gallina y los huevos de oro seguir produciendo. Y cuando me refiero a eso es el sector productivo que somos las personas, los empleadores y los trabajadores, que tengamos la motivación de trabajar, que tengamos la motivación de invertir, que tengamos la motivación de innovar, porque eso es lo que va a llevar a Chile al desarrollo. Por lo tanto, todas esas materias tienen que estar en la discusión. Y siempre nosotros hemos hablado que esto, más que una reforma tributaria o un pacto tributario, tiene que haber una mirada de gobernabilidad que nos una, porque también hemos tenido un proceso también de incertidumbre en materia constitucional que también nos genera mucha incertidumbre y mucha desunión. Por lo tanto, tenemos que ir buscando la manera de ir encontrando cómo unirnos en los propósitos de llevar a Chile al desarrollo. Bueno, sin duda, por eso que digo yo que la ciudadanía habló el 25 de octubre del 2019 y nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo de aquello. Y una forma de hacerlo es a través de la carga tributaria, pero eso hay que hacerlo bien. Parte de la carga tributaria, por ejemplo, lo que discutíamos ahora con la autoridad, con el ministro y la subsecretaria, y en los diálogos, bueno, la gente en los diálogos de socialización de la reforma tributaria, lo que primero salta, y no lo decimos los empresarios, lo dice la ciudadanía, es la informalidad. Entonces, cuando tú tienes que Chile tiene casi un 25 o 27% de informalidad y en los países de la OCDE es un 10%, ahí tú tienes prácticamente 3 puntos de recaudación. Entonces, la reforma tributaria también tiene que considerar aquellas medidas que permitan que Chile siga avanzando en formalidad, porque la formalidad genera más recaudación, no solamente es tasa. A eso me refiero. Y la tasa tienen que ser competitivas, porque si no son competitivas, los capitales no llegan. Y además tiene que ser justa, porque los inversionistas extranjeros pagan menos impuestos que los chilenos. Y las empresas tenemos que competir. Y los inversionistas extranjeros tampoco tienen impuesto al patrimonio. Y nosotros sí lo vamos a tener. Entonces, todo eso tiene que estar hecho, a mi juicio, en forma sistémica, bien hecho, equilibrado, para que podamos lograr la recaudación que es necesaria, pero también la inversión, el crecimiento y el desarrollo, porque al final, no se les olvide a ustedes que más del 80% de la recaudación, del crecimiento de la recaudación tributaria es fruto del crecimiento del país, no de subir las tasas. Bueno, yo creo que voy a partir contestándote a ti después acá. Yo creo que las intervenciones muchas veces son como una solución muy de corto plazo que no resuelve el problema a largo plazo. El precio del dólar está afectado por los niveles de intercambio de la economía. O sea, si baja el cobre, Chile es más pobre, por lo tanto el dólar no es que suba, sino que baja el precio del peso y se refleja en el precio del dólar, para que la gente lo entienda bien. Y por otro lado,
el dólar también refleja la inestabilidad, la inseguridad, la incerteza que estamos viviendo. Y lo acabo de decir, tenemos incerteza porque tenemos reformas de todo tipo que hay que llevar adelante y la gente se asusta. Tenemos también una propuesta de proceso constitucional o de constitución que también genera mucha inestabilidad para muchas personas. Entonces, eso se traduce no solo en que al bajar el cobre sube el dólar o baja el peso, más bien dicho, porque lo que hace es que baja el peso, sino que también eso responde a que hay incerteza con el futuro de la economía, no solo en Chile, sino que en el mundo. Ya Estados Unidos ha manifestado que hay riesgos de recesión. Ya el Banco Central de Chile ha manifestado que el próximo año puede ser que Chile no crezca, incluso puede tener un crecimiento negativo o una recesión. Tenemos la presión inflacionaria y bueno, y el dólar todo eso lo refleja. Entonces, al final, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en generar certezas para que las personas tengan tranquilidad, mejores empleos y el país pueda avanzar. O sea, ¿sería una mala idea entonces que el Banco Central intervenga en este minuto? Bueno, yo no soy quien para juzgar si es una buena o mala idea. Yo creo que esto es como el agua. Si tú haces un dique, por chico que sea, llega un punto en que por mucho que hagas el dique, el agua llega a cierta altura, te lo va a romper y se va a ir. Y el agua siempre busca una rendija. Entonces, la retención de un precio, si no es con medidas concretas de estabilidad, gobernabilidad, seguridad, yo creo que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, yo creo que siempre es bueno que todas las personas y todos opinen. Y si el ministro se refirió a eso, bueno, a mí me parece bien que la voz del Banco Central esté siempre presente. Yo creo que aquí hay que mirar las cosas en el contexto adecuado. Nosotros tuvimos la pandemia. En la pandemia muchos de ustedes los trabajamos juntos, ¿no es cierto? Y estuvimos presentes en muchas situaciones. Pero lo más difícil de la pandemia, aparte de lamentar la situación de muchas familias que fallecieron sus seres queridos, yo diría que la segunda situación más importante fue la pérdida de casi 2 millones de empleos. Y la economía, las buenas noticias que tiene, es que hemos logrado recuperar gran parte o casi todos esos empleos. Por otro lado, también hemos ido creciendo en términos de que las brechas que se producen en términos de balance estructural son menores. Entonces, yo digo, si vamos a apoyar a las familias que realmente lo necesitan, yo creo que esas medidas tienen que ser muy específicas, muy adecuadas, muy oportunas, pero no masivas, porque ya sabemos que las familias ya no lo necesitan cuando tú tienes tu propia posibilidad de mantener tu sostenibilidad a través de tu trabajo. Entonces, yo creo que medidas que son más bien focalizadas, yo creo que es el deber siempre del Estado y de los gobiernos atenderla. Bueno, una parte de la inflación es lo que pasa en cualquier parte del mundo y lo que estamos viendo es que hay problemas en la cadena logística, hay una guerra en Ucrania que pone dificultad para muchos alimentos y especialmente los alimentos básicos como el aceite, el trigo, con el trigo se hace el pan, ¿no es cierto? Y esa tensión sube los precios. Ese es un efecto. Ahora, el otro efecto es cómo tú manejas tu economía interna. Y Chile, a juicio mío, tuvo malas políticas públicas. Una de ellas fue la forma en que se hicieron los retiros de los fondos de pensiones. Eso se dijo y lo dijo el propio presidente del Banco Central en aquella época. Y estamos con hoy día la consecuencia de la inflación, que es mucho más dura la inflación que lo que puede ser el beneficio de un retiro de fondos. Eso es culpa de nuestra situación interna. Y también existe la base comparativa de cómo hacen bien o mal los gobiernos las cosas. Si tú vas, por ejemplo, a Argentina, este mes en Argentina tuvo un 14% de inflación. Entonces, eso demuestra que también cómo las autoridades hacen las cosas y cómo los países manejan sus finanzas
es determinante para aquellas personas que más lo necesitan o que son más vulnerables. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, con 14% de inflación en un mes y quizás el siguiente con un 10%, una persona puede perder un 25% de su sueldo producto de la inflación. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas que permitan que haya estabilidad, que haya responsabilidad y en ese sentido, contestando la consulta del IFE, yo creo que un IFE focalizado donde realmente se necesita, yo creo que siempre va a estar bienvenido, pero cosas masivas yo creo que no son necesarias para la situación actual de la economía. Bueno, siempre las situaciones económicas desencadenan un problema político o un problema político desencadena un problema económico. Yo creo que ambos son vasos comunicantes. Yo creo en la buena política. Creo que tiene que haber muy buenos políticos, porque los países desarrollados son en base a buena política. Nunca un país va a lograr el desarrollo con peleas chicas, con mala política, con demasiados partidos políticos, como es hoy día en Chile, que eso tampoco lo resuelve el proceso constitucional. Entonces lo que necesitamos es mirar, creo yo, cómo lo hacen mejor otros países, y Nueva Zelanda lo ha hecho mejor, Australia lo ha hecho mejor, Canadá, que es un país muy admirado por los chilenos y especialmente por el actual gobierno, tienen mucha más institucionalidad, para qué decir los países europeos. Entonces yo creo que tenemos que buscar entre todos ir para allá, no solo en los temas políticos, sino que también económicos y tributarios, como preguntaba usted.